Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, una fecha más. Eh, Hoy volvemos a un nuevo formato que debo decir que de manera extraña, medio extrañaba, no sé a qué se deba, pero bueno, Enrique Rodríguez les saluda, te saludo a ti, Úrsula Martín, ¿cómo estás? Hola Enrique, aquí muy bien en este formato que ya dominábamos y Que ya que dominamos, ¿verdad? Y pues luego se, ni se modo vuelve de alguna que, manera extraña, ajá, síndrome de Estocolmo, ya. No, tiene comodidades, hay que decirlo, tiene ciertas comodidades y si bien las dificultades técnicas son de un orden, también tiene algunas bondades técnicas en otro orden, ¿no? Pero claro. bueno, ahí andamos, ¿no? Hola, ¿estás ahí? Hola, hola, sí aquí que Te estoy, solo perdiste. que, ay sí, ¿Qué? No, es que el formato nada, te, nada. te Sí, despista o como, exacto. ay, ay, ay. No, es que creí que ibas a decir algo más y no No, no, dijiste no, y no, no, estaba yo como esperando tu feedback. sí, Pero nada, comentar de inicio a quienes nos escuchan y nos ven, primero agradecerles profundamente de nuevo que nos escuchen y sobre todo que conforme se van añadiendo nuevos, pues, escuchas y gente que nos sigue en YouTube, agradecerles el hecho de que se pongan en contacto con nosotros, ya sea de alguna manera u otra, y que nos hagan llegar sus comentarios de una manera u otra, pero agradecemos mucho esta retroalimentación porque es lo que nos permite el diálogo, recordar algunas cosas a las personas nuevas que poquito a poco van llegando y que les damos la bienvenida y les agradecemos de nuevo que estén ahí al pendiente. Pues, dos cosas, ¿no? El formato es de podcast, aunque aparezca en YouTube. Y en ese sentido, pues bueno, el podcast es una charla larga donde versamos sobre un tema. Como siempre digo mi letanía, este podcast no tiene ninguna intención ni académica, ni científica, ni objetiva, sino todo lo contrario. Es decir, nuestras subjetividades salen a flote. Eventualmente, evidentemente, bueno, como lo haría un ingeniero, como lo haría un doctor, como lo haría cualquier médico, como lo haría cualquier persona, pues nuestra formación sale a relucir, pero digamos que son temas que no tienen un rigor, no lo buscan como tal, aunque a veces, insisto, nosotros acudamos a las herramientas con las que hemos sido formados. Eh, y en ese sentido, pues sí, en ocasiones salen algunas cosas. No buscamos tampoco la superficialidad. Es un intento, si en el mejor de los casos llega a ser, de difundir o de ser un espacio de charla de temas que por eso se llama, esto no es una clase, no es aleatorio, bueno, es aleatorio en el sentido de que es arbitrario más que aleatorio, pero no tiene otro sentido más que demostrar que yo jamás diría muchas cosas, ni en la forma ni en el contenido, en una clase ni en un evento académico, porque no es la forma, no es el lugar. Yo tengo que llegar con mucho más sustento que aquello que yo creo y decir también y recordarles que la opinión, si se ve como género periodístico, es eso, es una opinión dentro del género y es válida. No nada más es una opinión personal, si es una opinión, sino que además es una opinión argumentada y sustentada. Dicho eso, recordatorio, y también para los que digo, los que ya nos conocen, van a decir esto es otra vez con la cantaleta de describir qué es su podcast, pero creo que es necesario, sobre todo para los que nos han escuchado de nuevo, los que están pues, de manera, digo, de por primera vez, o que acaban de llegar al podcast. Y eso, agradecerles el hecho de que estén comentando. Ahora vamos a tratar de responder un poquito a eso. Este es un episodio muy peculiar, muy así es. peculiar, porque en realidad lo que hoy les venimos a presentar, dado que en muchas ocasiones nos preguntan, pero bueno, ¿y qué hacen? ¿Y entonces en dónde están? ¿Y qué estudiaron? ¿Y eso lo dices como antropólogo? ¿Eso no lo dices? Bueno, hoy les vamos a presentar una entrevista que afortunadamente, y agradezco mucho a Alejandro Pulido, a quien saludo aquí muy calurosamente, me hizo para la UADI en el programa, en su programa, del cual es productor, es editor, es todo en el programa. Todo lo, Afortunadamente él tiene las capacidades para hacerlo. Su programa literal. Les vamos a dejar el enlace de todo el programa aquí. Hoy van a tener, a partir del último episodio, van a tener la cantidad de enlaces que se puedan mientras podamos hacerlo y la tecnología nos lo permita para que, si bien no es una clase, quien se quiere informar en YouTube, los que estén nos escuchen en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en 2020 Yucatán, vénganse a YouTube, nada más denle play y abran y
y véanlo, es como una trampita. Exactamente. Entonces, pues llegaron algunos, bueno, primero terminar con lo de Alejandro Pulido y su programa, que, bueno, me hizo la entrevista sobre mi último libro que salió publicado en el 2020. Es un libro que tiene años ya de estarse investigando y que por algunas cuestiones normales de las editoriales se había retrasado. Luego llegó la pandemia y lo retrasó todavía más. Decir que muchos de los datos que van a encontrar ahí, quienes quieran leerlo, les voy a dejar el enlace para libre descarga también. Ahí está el PDF, lo pueden descargar gratuitamente, por supuesto. Que había tenido un tiempo ahí que no se podía publicar, finalmente salió a la luz en el 2020, no se le pudo dar pues mucho movimiento y promoción, y en este espacio consideramos que podía ser, además de diferente para el podcast, una oportunidad para que pues quien quiera ver la entrevista, ver qué pienso sobre ciertos temas, lo tenga, ¿no? Claro. Pasando al tema de las preguntas que nos han hecho o los comentarios que nos han hecho llegar, comentar, creo que fue en el podcast donde hablamos sobre Dave Chappelle y la corrección política, creo que de ahí se Exactamente derivan. ese. Si no, bueno, decirles primero que hay otros podcasts donde se ha hablado en varias ocasiones, la corrección política, digamos que es uno de los temas recurrentes en este podcast, y también se ha hablado sobre racismo. Igual lo pueden revisar en los episodios, se van hasta abajo, lo buscan y allí debe de estar. No tengo aquí y no me gusta estar editando y poniendo como vean la cintita y tal cual, porque es Ajá. un podcast. Y los que nos están escuchando, pues qué cintita van a ver, ¿no? Gracias de nuevo a los que nos escuchan por las plataformas de audio. Y uno de los temas que creo que hay que como dejar en claro es que cuando nosotros hablamos aquí, por más que nosotros tratemos de darle cierta informalidad para que el mensaje llegue lo menos académico y trabado posible, porque muchas veces el rigor conceptual lo que hace es entorpecer la comunicación, no le llega al resto de la gente. Lo que tratamos de hacer, lejos de ser superficiales, es de buscar las maneras de transmitir un mensaje que sea capaz de ser entendido por cualquier persona, incluso o sobre todo aquellos que no necesariamente tienen una formación académica. O sea, no es esa la intención, sino que cualquier persona puede escucharlo y diga, ah, mira qué interesante, o mira qué tema que no conocía. En fin, esa es la intención, ¿no? Pero aún así, decirles que lo que nosotros decimos, aclaramos siempre cuándo es nuestra opinión, nada más cuándo es lo que creo, pero la mayoría de las cosas que decimos están sustentadas en lo que la gente dice y lo que nuestra experiencia en el trabajo nos da. Nosotros no inventamos lo que la gente cree, decimos por lo general, tratamos de que así sea, lo que la gente misma nos dice. Entonces, cuando hablamos sobre los mayas, sobre los grupos étnicos, que un poco por ahí van las preguntas y las inquietudes, nosotros lo que decimos es lo que la gente dice. O sea, Claro. vayan a la calle, vayan al campo y pregúntenle ustedes a la gente en las comunidades así, oiga, ¿usted se siente maya? Y tomen ustedes su propio criterio, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estemos inventando. Eh, es así, no es que nosotros lo estemos diciendo, ¿no? Son cosas que la gente dice, cosas que salen incluso en reportajes, que salen en algunos estudios, que salen en el INEGI. En el INEGI, hasta donde tengo entendido, los últimos conteos de lo que hablan es de maya hablantes. Ya la idea de ser maya o considerarse maya es una autoadscripción, y ojo con ese concepto porque creo que ahí es donde está lo importante. Como la gente se autopercibe y en su derecho, según la Declaratoria de los Derechos Humanos, de autoadscribirse como la gente crea. Esto, al conformarse en movimientos sociales, activistas, cuando se cobra lo que llaman una conciencia étnica, es decir, cuando la gente es consciente de que se siente o se sabe maya o construye una identidad a partir de ello, se vuelve ya un asunto político muy particular. Entonces hay que decirlo, hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces no es que no exista tal cual, pero lo que existe es lo que decimos, son movimientos. Insisto, vayan a los pueblos y vean si es o no así, ¿no, Úrsula? Así es. Y ¿sabes qué? También una cosa que yo quisiera poner sobre la mesa o sobre los micrófonos, no sé cómo decirlo, Está es bien, que sobre los micrófonos. es que otra de las cosas de las que siempre hablamos, además de todo esto, que compartimos lo que nos comparten las personas, es que creo que siempre dejamos claro también que hablamos desde nuestra experiencia. O sea, Sí. no, nunca, creo que en este podcast jamás hemos querido como
hacer que nuestra experiencia y nuestras percepciones sean las percepciones o mostrarlas como una verdad. Creo que eso es muy, Así muy es. importante de recalcar y que también tiene que ver con con la idea de que esto no es una clase, ¿no? Al final, lo que compartimos justo es lo que nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestra situación, podemos percibir, encontrar, podemos también recibir de la gente con la que trabajamos. Nosotros dos pues tenemos este, no sé cómo llamarlo, pero o sea, estamos situados en un lugar, en ciertos espacios en los que tenemos la posibilidad de hablar y de conocer a muchísima gente, de trabajar en muchas localidades. En mi caso, pues estar así metida hasta la cocina en casa de un montón de gente en diferentes localidades, en los 3 estados de la península. Y pues de eso es de lo que hablamos. No hablamos de algo que no hemos visto, que no hemos sentido, que no hemos escuchado. Sin embargo, siempre está que siempre recalcamos que es nuestra percepción, nuestra experiencia y que en algún caso y en tu caso eso además se ha vuelto algo que termina siendo una producción científica. En mi caso es pues mi trabajo y lo que se hace como de manera aplicada. Entonces también de alguna manera, aunque sea nuestra opinión y nuestra experiencia, de alguna manera, y no quiero sonar como pretenciosa, pero de alguna manera tenemos un poco de legitimidad para hablar de ciertas cosas. Sí, la tenemos. Lo que pasa es que no buscamos imponer esa legitimidad Exacto. a pesar de que la podamos tener, como la tienen otros, Exactamente, ¿no? sí, sí. Sí, Y, por eso digo, recalcamos que siempre es desde la experiencia, desde la percepción, que no tiene intenciones científicas, y, este espacio, pero y, no quiere decir que no podamos o que no tengamos una voz autorizada para hablar de ciertas cosas. y lo dicho, lo mencionamos en otro podcast, Ajá, lo dicho también se enmarca bajo la libertad de expresión. por Y la supuesto. libertad de expresión implica hacer a lo mejor alguna broma, hablar con mayor vehemencia de una cosa que de otra, dar una postura desde un sesgo, digamos, discursivo, narrativo. Eso es parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es nada más decir lo que pienso o lo que creo, sino también hacerlo con el formato que yo crea que voy a entregarlo, que voy a darlo, desde el micrófono o desde la palabra. Lo otro, decir que, pues eso, tratamos de hacerlo. Me llama la atención que a mí a veces hay personas que les doy una retroalimentación académica, me piden por tesis, por lo que sea, y me dicen gracias, sobre todo porque sus apuntes los hace con respeto. Y yo les digo, no tienes nada que agradecer. Me queda clarísimo que cualquier interacción tiene que partir del respeto inicialmente. Si no inicia Claro. del respeto, no podemos, no se puede dar el diálogo, ¿no? De inicio tiene que partir y es inherente, para no decir intrínseco como Roberto Martínez, es inherente al diálogo y más cuando es formal el respeto, ¿no? Entonces, dicho eso, también hubo otro tema que causó así como un poco de inquietud también, que tiene que ver con el de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, tomamos el tema de los mayas y luego el de los afrodescendientes. Volvemos a lo mismo, un poco de lo que se habló es que como movimiento social, la autoadscripción de las personas que se perciben como afrodescendientes en México, como movimiento social, insisto, como construcción de grupos con cierta agenda política, con cierto interés político en legitimarse, que es muy válido, ya lo dijimos, para todos los casos, tiene muy poco, tiene muy poco. Y tiene muy poco porque la información que hay al respecto es muy poca. O sea, fuera de, a ver si lo encuentro por acá, hoy yo voy a leer un poquito. Contamos con el gran estudio, el iniciador, el pionero, Gonzalo Aguirre Beltrán, que tú, Úrsula, tuviste a bien recordarme antes del podcast, con el libro La población negra de México, que está editado principalmente por el Fondo de Cultura, debe tener otras ediciones, pero digamos que esta es como una de las principales, que es uno de los pioneros en hacer esta investigación, pero además lleva, creo, como subtítulo, dice La población negra de México, algo como desde la etnohistoria. Entonces, ese es el Exactamente. tema, que la población negra en México
o cuando hablamos de los negros en México, se ha hablado desde la etnohistoria. ¿Qué quiero decir? Que en México se hace o se tiene la tendencia, sobre todo en el sureste del país, a hacer una historia que se dedique nada más al siglo XVI y posteriores. Hasta ahora están empezando a surgir, no sé si se agotaron todas las fojas de todos los archivos, empezando a surgir estudios del siglo XIX y del siglo XX, pero durante décadas lo que ha permeado son estudios del siglo XVI. Y estos estudios, por lo general, se remitían a cuestiones muy específicas de la población negra en la época de la colonia y algunos siglos después, es decir, de la conquista de la colonia y algunos años o siglos después, pero que en términos generales, digamos que no había ocupado como la atención. Estamos diciendo que los movimientos activistas por la reivindicación de la llamada tercera raíz en México, la afrodescendiente, datan del 2009. O sea, estamos hablando de algo muy reciente, muy reciente. 2009 se conformó, pero 2010, 2011, 2012, por ahí empezó a tener repercusión, insisto, como colectivos, como grupos, como gente que se conforma. Y respecto a ese tema, sí quiero leer nada más una cosa que dice la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité para Eliminar la Discriminación Racial, ha realizado observaciones a México en relación con la población afrodescendiente. Estas observaciones son, ojito con esto, falta de datos sobre la población afrodescendiente. Ustedes investiguen por qué y qué datos hacen falta, porque ya les dijimos que investigaciones históricas hay. ¿De qué datos están hablando? Por supuesto. ¿Se refieren al fenotipo? ¿Se refieren a cuándo empezó a haber una construcción de una identidad afrodescendiente? Ahí lo dejo. Yo nada más sugiero, ustedes investiguen. Pero lo dice, falta de datos sobre la población afrodescendiente. Esta observación, emitida también en el 2006, vean qué tan cercano está en el tiempo, refiere a la exclusión del Censo Nacional de Población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que tampoco se ha hecho un reconocimiento étnico que permita la generación de programas para la promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 2. Tipificar como acto punible las distintas, manifestaciones de discriminación racial. 3. Falta de información, otra vez lo vuelven a mencionar en el punto 3, sobre la participación política de los afrodescendientes. ¿Por qué falta esa información? Pregúntenselo ustedes, investiguenlo. ¿Será que demográficamente no les resultan tan aprehensibles? Pregunto, háganse ustedes sus preguntas. 4. Insuficiencia de datos, otra vez, sobre los indicadores de salud y sobre las medidas adoptadas para mejorarlos. En fin, se sueltan un chorro, pero este es el último punto. Les vamos a dejar los datos abajo de todo lo que estamos diciendo hoy. Quienes se consideran afrodescendientes suman 1.4 millones. Quienes se consideran, ojo que aquí en el anterior dice, todo lo que va sobre derechos humanos y la razón por la cual el censo ha dado ciertos cambios para incluir a la población adscrita como afrodescendiente, se basan en un criterio y ese criterio es la autoadscripción. Es decir, la autoadscripción es la libertad que tiene cada persona de decir que se siente como cree que se siente que es. Es decir, yo tengo el derecho, y esto es apuntado por la antropología, lo que pasa que lo hemos dicho, se ha mal interpretado, yo tengo el derecho de decir que soy alemán y que soy guapo. De ahí a que lo sea, bueno, habrá que ver si conjunto a una serie de personas similares a mí y formamos un grupo, que tenemos nuestro derecho de hacerlo. Pero autoadscripción es eso. Lo que yo considero que no es el dato tal cual de ninguna índole, es simplemente es decir, no apela ni a la historia, ni al territorio, además de eso es cómo me siento como tal, bueno, entonces soy tal. Lo digo para que entendamos por dónde va la discusión, o sea, estos criterios de quienes se consideran mayas o afrodescendientes o tal, en el tema de derechos humanos está basado en el respeto y la libertad de ejercer su derecho a la autoadscripción, pero ya les expliqué ahorita brevemente qué es la autoadscripción, ¿no? Bueno, dan otros datos, dice 1.4 millones se consideran y representan el 1.2% de la población nacional. Hay más mujeres
que se declaran afrodescendientes 705,000, que hombres 677,000. ¿Ok? Ok. Y quiero terminar esta parte diciendo que cuando hablamos de la multiculturalidad y de los grupos que se autoascriben como tales, habría que reconocer que en México tenemos por lo menos otros grupos que no son reconocidos por distintos factores, principalmente porque políticamente no han entrado en ese juego. Pero ¿qué pasa con la migración china en México, que data de hace siglos? De la cual tenemos presencia en Mexicali, sobre todo, en Baja California y en Chiapas. Población que ha dejado, entre otras cosas, un arraigo cultural basado en la gastronomía. Mucho de lo que hoy conocemos como la comida china viene de ahí, de estos lugares. Vayan ustedes a Tapachula, revisen varios trabajos que les vamos a dejar en la descripción, textos sobre la migración de chinos y la influencia que ha tenido en todo el país en diferentes sectores, sobre todo en el gastronómico, pero hay otros más. ¿Qué pasa con los coreanos en Yucatán específicamente, además de México? Es otro grupo que, si me apuran tantito, debido a cuestiones que son sociales, de dinámicas de inserción en la sociedad, han pasado desapercibidos. Sabemos que existe un museo coreano y que tienen, pero por ejemplo, los coreanos fueron los primeros que trajeron la iglesia adventista a Yucatán. Es decir, es un aporte cultural, nos guste o no nos guste. No estoy diciendo que los otros grupos no, pero estoy diciendo cómo estos, si quisieran erigirse políticamente en un grupo de activistas, podrían tener el mismo peso que los otros y sin embargo son invisibilizados porque socialmente no se les ha tomado en cuenta. Y ni hablar de los libaneses, que hoy sean los empoderados económicamente, no quiere decir que haya una historia de vejaciones, de diferencias, de xenofobia, de un montón de cosas que no tenían nada que ver con el contexto. O sea, hay un texto que se llama Migración coreana y libanesa. Les vamos a dejar los enlaces para que lo revisen. Y les vamos a dejar los enlaces para que revisen lo que hay sobre la población china. Y así podemos nosotros hablar de un montón de cosas. Les voy a dejar un enlace de un texto que yo escribí en coautoría con Miguel Lisbona Guillén, que tiene que ver sobre el estereotipo de los chinos en México, de la caricatura al meme, para que veamos cómo se van construyendo desde diferentes referentes este tipo de construcciones, ¿no? Entonces, sí me parece que es necesario, cuando hablamos de esto, poner el contexto completo o lo más completo que podamos de estos estudios. Aconsejarles, vamos a dejar varios enlaces, pero bueno, hoy en día están los estudios de Jorge Victoria, mi colega y amiga Nayeli Juárez Wet, desde las religiones afrodescendientes, hace también trabajos que se aproximan a ello. En fin, hay algunas cosas, pero que sí que como movimiento es reciente, como movimiento de autoascripción y reivindicación política. Históricamente sabemos que ahí están los datos, insisto, ya les mencioné lo que dice, pero existen estos otros grupos de los cuales tampoco hablamos y que tienen una brutal relevancia en México. No sé cómo lo ves tú, Úrsula. Sí, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, pero es que no me escucho tan bien yo, por eso me Sube un trabé. poquito el volumen quizá por atrás. No sé si adelante tienes tu volumen. Ya me escucho mejor. Dale. Ah, bueno, no, comparto contigo esa opinión. Y otra cosa que sí que han sabido movilizarse políticamente, porque esas recomendaciones que hace, me dijiste que Naciones Unidas, ¿no? Hace las recomendaciones a Naciones México. Unidas y les dejamos el enlace para no estar con fallos, Pero ¿no? es súper interesante que, justo pensando en la corrección política o no sé qué, en 2020 el Sí. censo incluyó la categoría de afrodescendiente. Es la Cuando, ONU, perdón, y el Comité para Eliminar la Discriminación Racial, CERD ONU. ok. Ah, bueno, en 2020 el censo, a todos los que nos censaron, pueden saber, si se dieron cuenta cuando nos preguntaban si nos adscribíamos o algo así a algún grupo indígena o afrodescendiente. O sea, ya está incluido en el censo. Y en teoría, a partir de este censo 2020, que además yo quiero reconocer que el censo del 2020 ha sido el censo en el que más rápido puedes acceder a los datos. Recuerdan que antes, todavía en el censo del 2010 pasaron como 2 años, creo, para que la información estuviera disponible y a la mano. En este censo, así casi que cuando terminó con todo y pandemia, eh,
creo que a los 2 meses ya podías consultar información. Es un reconocimiento enorme al INEGI y al uso de las tecnologías que la verdad nos dan un chorro de datos de una manera tan rápida que no lo puedes creer. Pero bueno, quitando ese comercial, en 2020 ya hubo esa categoría, ya te preguntaban si te considerabas o si eres afrodescendiente o si perteneces a el grupo afrodescendiente y supongo que a partir de allí pues ya saldrán todos estos datos que se supone que no habían, que había falta de datos, porque por ejemplo, si a mí me hubieran censado y yo hubiera dicho, sí, soy afrodescendiente, pues todas las demás cosas iban a ser de alguien afrodescendiente. Es decir, todos los otros datos que se supone faltarían. Entonces, pues ya México cumplió con la recomendación al recabar todos esos datos en su censo de población. Sí, es como ya me lavé las manos, yo ya cumplí con eso que me Exacto. recomendaste y ya está, ¿no? Hay Y que... si mañana me dices que tengo que meter a alguien más, pues lo meto en el siguiente censo o en el conteo, si está muy lejos el censo. Pero sí, no, y sobre Sí, pero ¿qué todo, piensas de los otros grupos, de los chinos, de los coreanos, que han tenido, en Yucatán, por Dios, es que hay apellidos que no son mayas, que son asiáticos? sí, no, No, por o sea, ejemplo, y eso se invisibiliza solo porque las dinámicas de interacción social y además del fenotipo, hay que decirlo, se mezclan y se pierden. O claro, sea, no son no, visibles. completamente, lo comparto contigo, sobre todo porque además aquí no quiero sonar mala ni nada, pero también tiene que ver con este sentido de víctima, por una parte, ¿no? Porque si los coreanos o si los chinos sintieran que han sido vejados de alguna manera, me parece que quizás harían algo así, ¿no? El Lo han tema a mí sido, ¿eh? ajá, Lo sí, que sí, pasa lo que sé. no optaron por ese camino. Lo sé, o sea, desde la migración coreana, de chinos, o sea, un poco conozco más o menos la historia de la migración china porque un compañero de la licenciatura y amigo hizo su trabajo de titulación con chinos y entonces él me contaba, ¿no? Que los chinos sí que al llegar a México, sobre todo aquí a Yucatán, con el tema del tren, de la explosión del tren en el Porfiriato, y digamos, en momentos después del Porfiriato, que había una migración enorme coreana porque venían a construir las vías del tren y todo esto, y que los chinos se tenían que hacer pasar por coreanos para poder ingresar, porque no eran recibidos, o sea, solo se recibía migración coreana. O sea, desde allí tú te das cuenta que esa migración tan fuerte de chinos que hubo en esa oleada del Porfiriato y un poco después fue una migración que tuvo que ser encubierta. O sea, no puedo ser lo que soy porque si no, no me aceptan, porque solo están aceptando coreanos y los coreanos solamente porque están construyendo las vías del tren. Y Sí. eso jamás, o sea, yo nunca, de verdad que no conozco ningún movimiento que haga eso. Y muchos chinos son criptochinos, por decirlo de alguna manera. O sea, porque vivieron su vida haciéndose pasar por coreanos y sus hijos ya al final ni saben bien qué onda y así. Entonces, eso está muy, muy Claro, y interesante. sin embargo, forma parte, se mezcló y fue Exacto, engrosando la matriz de las culturas que conforman es, México y sobre todo Yucatán y el sureste, ¿no? exacto, Y de exacto. eso no hay manera de saber ni de... Ujú, Entonces, vayamos a ver si no surge un movimiento que se empiecen a autoadscribir como claro, tales y entonces pidan un reconocimiento y tal. No creo que ocurra, pero bueno, digamos que eso es lo que estamos sí, por tratando de supuesto. poner, que el Ujú. panorama es mucho más amplio de lo que hablamos y mucho más amplio de lo que la gente normalmente ve, ¿no? Claro, claro. Y también están los judíos que ya tienen una presencia importante en México, van y van Totalmente, no, por eso creciendo, dije, creciendo. estos serían como los que me llaman la atención Ajá, porque entrarían dentro de esa categoría bastante lastimosa que es la de minorías, ¿no? ujú, O que no, o que son relegados socialmente o que son estigmatizados. Y bueno, de alguna manera era como una contribución al diálogo que nos claro. permiten y que nos dejan saber. Lo otro es que este podcast hemos dejado la invitación abierta a quien quiera platicar con nosotros, sumarse al podcast y debatir. Están abiertas las puertas. Cuando quieran, les Sí. abrimos los micrófonos y las cámaras Venid con la cara destapada. y platicamos. Sí, pues, no, es así, ¿no? Eso también ya lo hemos mencionado en muchos otros podcasts. Entonces, hay muchas formas de interactuar
interactuar con nosotros y de hacernos saber qué les parece, si está bien, si no, si no quieren, en fin, son sus opiniones, ahí lo dejamos. Ya para terminar, introducir un poco la entrevista que les vamos a dejar ahora, más bien explicarles, ¿no? Tiene que ver, también se hizo en un intento de hacer, aunque la entrevista es académica y el texto es académico, se hizo un esfuerzo por tratar de más o menos ahí donde era posible, tanto para el entrevistador como para el entrevistado, en este caso yo, de hacerlo lo más posible divulgativo. No sé qué tanto se logró, pero bueno, es el libro sobre los choles de Yucatán, así como se habla en el libro de Aguirre Beltrán de los negros de México. No hablo de choles en Yucatán, hablo de choles de Yucatán. Ya ahí voy a explicar un poquito más, no les voy a hacer todo el spoiler, pero un poco tiene que ver con esta idea que mencionamos en aquel podcast y lo hemos mencionado en otros momentos y lo mencionamos ahora, esta idea de que solamente Yucatán, lo único que existe es una homogeneidad maya peninsular. Y bueno, en ese libro trato de explicar, con base en mis investigaciones, cómo se han ido conformando otros grupos de la misma familia mayense, pero de otros grupos también, y cómo han surgido, y en este caso me centro en los choles, ¿no? Entonces, yo creo que espero que no lo corten aquí, que escuchen la entrevista, ya porque me lo han pedido, la entrevista, ¿no? Y decírselos, ya que estamos dando explicaciones, pues los que me han preguntado de mis anillos, pues yo siempre he gustado de usar accesorios y tal. Lo que pasa que el calor y a veces cuando subo de peso, los anillos que tengo me dejan de venir, me aprietan o me lastiman y por eso no los uso, pero la verdad es que los que me conocen de hace muchos años saben que yo era de traer pulseras, por ejemplo, hasta acá, o sea, ¿no? A falta de tatuajes me cuelgo cosas y me pongo cosas, accesorios, pero Pero oye, te iba a decir que en cámara se ve mucho que bajaste de peso, se te ve una cara delgada. pues ahora, o sea, no lo quise decir por eso, ¿no? Simplemente me entraron y ya me los puse, ¿no? Además, a veces se me hincha la mano y no cabe. Pero bueno, estoy dando demasiados datos que luego pueden deducir ahí. ¿Por qué se le hincha la mano? ¿Será que está reteniendo líquidos? Y van a empezar con sus ideas, ¿no? Pero, nada, muchas gracias de nuevo por escucharnos. Ya nos dicen qué les pareció este episodio híbrido. No queríamos dejarlos nada más con la entrevista, sino consideramos que se daba el tiempo para además poder platicar un poco de estas cosas que cuando nos llega este tipo de retroalimentación nos nutre, nos ayuda a poder construir un diálogo. Esperamos a quienes hayan tenido esas inquietudes haber resuelto alguna duda o por lo menos haber abierto más inquietudes, ¿no? Porque los diálogos nunca se cierran, siempre dan lugar a nuevos diálogos y a nuevas conversaciones. Entonces, yo por mi parte ahí lo dejaría para dejarlos con la entrevista. No sé, Úrsula, si tienes algo más que decir. Nada más. Que Pues nada, ojalá tengan ¿sí? comentarios. Pues nos estamos viendo en el siguiente episodio y acuérdense que les vamos a dejar retacar de enlaces allá abajo con todo lo que hemos hablado, lo que sustenta lo que estamos diciendo y otras cosas que dan pie a cuestionarse otros temas que no tocamos, pero tratamos de nutrirlos y dejarlos con la información. En el caso de YouTube, ¿no? Pues los que no lo escuchen, si quieren venirse para acá y recopilar esa información porque les parezca importante, es nada más una muestra. No podemos tampoco retacar de bibliografía porque, insisto, esto no es una clase. Nada, yo me despido, que tengan un gran día. Amigas, amigos que nos escuchan, está con nosotros el doctor Enrique Rodríguez Balam. Es doctor en estudios mesoamericanos e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el CEPSIS. Autor del libro Pan Agrio, Maná del Cielo, etnografía de los pentecostales en una comunidad de Yucatán, también de Entre Santos y Montañas, pentecostalismo, religiosidad y cosmovisión en una comunidad guatemalteca. Autor de poco más de una docena de capítulos de libros y artículos, entre muchas otras publicaciones. También prensa, hace opinión ahí en varios periódicos. En fechas recientes fue entrevistado para participar como especialista para el National Geographic Latinoamérica en la serie Profecías. Es consultor en el área de ciencias sociales para instituciones privadas y públicas sobre temas relativos a innovación social, tecnología, así como estudios de impacto social y de biotecnología. Y hoy nos trae un libro pues recién salido de las imprentas, empezando a circular ya en librerías, sobre todo de la UNAM y académicas, y es Choles, Mayas y Mestizos Yucatecos en la Modernidad.
un estudio que hizo a lo largo de varios años y que, bueno, plantea cosas sumamente interesantes. Y yo, por ejemplo, Enrique, veo que tú hablas de los mayas y nosotros normalmente vemos a los mayas con cierto romanticismo, con cierta imágenes, estampas así como costumbristas, lo que pintaba Castro Pacheco, pero también hay una serie de etnias que se entremezclan con la maya yucateca o los mayas de Yucatán, que muchas veces pasan desapercibidas o no estamos conscientes de ellas. Y es el caso de los choles. Platícanos un poquito por qué hablar de los choles y en qué contexto hablas tú de los choles. Hola, Alex, antes que nada, un saludo, muchas gracias por invitarme a tu espacio, un saludo a tu auditorio que gentilmente nos está escuchando. El tema con los mayas es que se ha presentado desde hace mucho tiempo una confusión derivada de cuestiones semánticas, es decir, hablamos de los mayas y se entiende como que hay como un grupo nada más maya y generalmente como el maya peninsular o el maya yucateco. Sin embargo, las etnias que pertenecen a la familia mayense son muchas, o sea, son muchas más que las que podemos imaginar, ¿no? Podemos hablar de mayas yucatecos, pero podemos hablar de choles, pero podemos hablar de cachiqueles, llegan celtales, tzotziles, tojolabales, en fin, hay una gran variedad de grupos mayas, igual de mayas todos, si hay que poner algún calificativo de esta especie, pero que corresponden a formas en las que los lingüistas catalogan. Es decir, si tal habla chol, bueno, entonces pongo grupo chol, ¿no? De ahí que se derive qué piensan o cómo son los choles, pues hay un gran trecho, sobre todo entre las interpretaciones arqueológicas, las del siglo XVI, histórico-colonial, y las contemporáneas. Yo me enfoco en los contemporáneos y hablo de que existe una diversidad de grupos mayenses en cuanto a su territorio. Bueno, tenemos mayas desde la península de Yucatán, Huasteca Potosina, los Tenec, son un grupo maya, hasta Centroamérica, Chiapas, parte de Tabasco, Centroamérica, Guatemala, Honduras, parte de El Salvador, incluso, bueno, no incluso, Belice es parte de los mayas que nosotros tenemos. Entonces, es como y nosotros tenemos es otro tipo de expresión que se suele utilizar, pero que me parece que es erróneo, pero bueno, ya a fuerza de repetirlo caemos en esto. Sin embargo, lo que yo trato de proponer es que es necesario, es importante, y esto es algo que se nos inculca desde la carrera, que los grupos mayas van más allá de las fronteras peninsulares, van más allá del territorio yucateco y que hoy más que nunca están nutridos de otros grupos étnicos. O sea, hablamos de los mayas, pero existen otros grupos étnicos, no solamente pertenecientes a las familias mayenses, y un poco en mis investigaciones es lo que yo trato de discutir y trato de poner como sobre la mesa para que cobre, digamos, un poco de carnita las discusiones, porque si no, entonces nos quedamos solamente en creer que los mayas yucatecos son esa especie de ente homogéneo que son los que conocemos y que son los de Chichén, y por ahí pues hay algunos temas que se discuten respecto al esencialismo de los mayas, si se mantienen o si pierden su cultura, pero digamos que básicamente mi apuesta es por mostrar que hoy en día existen en el territorio peninsular otros grupos mayas. En este caso me enfoqué en los choles. Y bueno, esto precisamente tiene otra vertiente que a mí me interesó mucho, la de la migración, porque tú centras tu investigación y tus hallazgos a partir de un grupo de 50 familias que emigran de Chiapas, de una comunidad chiapaneca, por múltiples razones que ahí explicas con meridiana claridad, con bastante claridad más bien, y emigran a otra comunidad yucateca, y hay como un choque cultural. ¿Cómo son estos procesos de integración cultural después de esta migración? Que esta migración, si no me equivoco, se da hacia los 90, hacia los primeros años de los 90. Sí, bueno, ahí en el libro, como tú dices, explico yo las razones de este grupo en particular. ¿Y por qué digo en este grupo en particular? Porque este tipo de catálogos como que se hacen de los grupos, si es Chol, pertenece a tal zona, pertenece a esta área y entonces se debe comportar así, responde mucho a cuestiones que tienen que ver. Primero, lo que me toca a mí ver con cuestiones académicas, es decir, desde el punto de vista académico, como que se dicta cómo debe de ser una etnia.
Después también hay parte en la que al Estado-nación le conviene ciertos esquemas de tener a ciertos grupos acotados y también la parte turística, ¿no? ¿Cómo explotamos desde la parte turística? ¿Cómo lo vemos más bien desde el punto, lo manejamos desde el punto de vista político y cómo lo justificamos desde el punto de vista académico? Entonces, desde ahí ya partimos de esa idea de que también de los choles se trata de decir, o se ha escrito mucho que vienen de zona chol, ¿no? Entonces, en Chiapas, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá. Cuando los mismos choles, y hablo de mismos choles, gente que yo entrevisté que tiene posgrados, que me dicen, es que el primer error es creer que los choles tienen una sola zona. Los choles tenemos muchos años, siglos emigrando y moviéndonos. Si bien arqueológica e históricamente hay unos asentamientos que nos ubican en esta parte de Chiapas, pues nosotros nos hemos movido hacia muchos lugares. Y por ejemplo, una zona que no se considera culturalmente chol, como es Palenque, pues está los choles, ¿no? Que es el punto de partida, que ahí explico en el texto cómo llegan a tierras de Palenque, que se les da de parte del gobierno para que trabajen, pero ya venían de una zona que no les pertenecía y se asientan a una zona que tampoco les pertenecía dentro del mismo estado de Chiapas. Por razones religiosas, de cambio de cosmovisión, de forma de entender el mundo, se ven forzados también por algunas cuestiones de violencia. Ahí se entrecruza cuestiones políticas, la guerrilla de los zapatistas, pero también cuestiones que tienen que ver con religión, con el adventismo. Ellos sienten que tienen que emigrar. Hablo de este grupo, insisto, con el que hice el texto, con el que hice el trabajo, la investigación. Y ellos empiezan a emigrar, pero no es como que dijeron vámonos directamente a Mérida o a Yucatán porque ahí nos gusta, no, hay todo un proceso histórico a través del cual pues van como bajando, válgase la expresión, porque en realidad no bajan, sino cuando llegan a Yucatán casi suben otra vez, ¿no? Por cómo está la geografía de nuestro país, cómo está distribuido, y empiezan a tener una travesía. Entonces vamos a ver nosotros que antes de Yucatán, en Tabasco, hay procesos históricos donde ya había choles, y después vamos a ver cómo en Campeche hay lugares donde se asentaron choles, y luego cómo justo en el cono sur, entre Oxcluxcabi y Tecash, se van asentando choles, y luego también hay otros que están en la ciudad de Mérida. Total que esto tiene que ver con procesos largos de migraciones por distintas causas, pero que al fin y al cabo conducen a crear no solo una trazabilidad, sino como se diría un trasiego de las etnias, y que van moviéndose y que al final de cuentas se van a establecer. El choque cultural que tú mencionas, si bien se ha manoseado mucho este término, realmente creo que es importante entender que dentro de un mismo territorio nacional, por muy mexicanos que se nos haya querido construir, lo cierto es que hay regiones y que dentro de las mismas regiones hay diferencias. Y que entender esto nos va a ayudar a entender no solamente a los grupos étnicos, sino nos va a entender por qué tenemos diferencias con gente que venga de otros estados y por qué nosotros cuando vamos a otros estados experimentamos diferencias, aún siendo mexicanos y estando aparentemente amalgamados bajo la misma bandera y bajo el mismo sol y bajo la misma sombra. Esto no sucede. O sea, desde el punto de vista sociológico y socioantropológico, los choques culturales ocurren siempre que dos culturas que son diferenciadas se encuentren. Alguna va a tener un peso superior porque hegemónicamente así está legitimada y la otra se irá adaptando. Estos son procesos que ocurren no solamente entre las etnias. Los choles cuando llegaron a Yucatán tuvieron que irse adaptando a la lengua. Entonces aprendieron a hablar maya yucateco, pero también sus hijos cuando crecieron tuvieron que aprender, pues no tuvieron más que culturalmente impuesto, así si lo queremos ver, hablar español. Entonces empezaron a hablar español, maya yucateco, chol, se adaptaron a algunas creencias. Los yucatecos que de las comunidades donde llegaron los choles también adaptaron algunas costumbres, algunas fueron rechazadas, como ocurre siempre que hay un encuentro entre culturas que son diferenciadas, ¿no? Entonces, me parece que estos fenómenos son los que van enriqueciendo las culturas si las sabemos entender y leer como eso, como un conjunto de culturas que se van socializando y que se van conformando entre sí. Ahora, en el caso de este grupo particular, a mí, algo que me llamó mucho la atención y me puse a pensar en esto, es precisamente mencionas la guerrilla como uno de los factores de migración, pero el otro elemento, que es la religión, se me hace sumamente interesante, porque bueno, finalmente ellos son de una fe adventista, que si bien es dentro del cristianismo, es una parte, un grupo cristiano particular, ¿no?
y tuvo que ver mucho con este proceso de migrar, porque si hubieran sido católicos, pues otra historia sería, o no es así. Sí, claro, está atravesado por la creencia, por la fe, pero también por cómo determinados sectores adaptan lo que la religión les da. Es decir, cómo se interpreta esto. Y dentro de los grupos adventistas y en general dentro de los grupos no católicos, protestantes, sean históricos o paraprotestantes, en fin, no me voy a meter en todas las distinciones que hay, pero sí se tiene una apuesta por una creencia y una fe en, por ejemplo, en cuestiones de profecía o de lo que diga el líder. Y en ese sentido, acontecimientos de violencia que ahí menciono en el texto, donde entre familias o otros choles estaban peleándose por tierras, empiezan a haber crímenes, empiezan a haber asesinatos, disputas, violencia, y justamente también eso coincide con el movimiento zapatista. No estoy diciendo que por los zapatistas, sino que es un conjunto de factores sociales los que contribuyen a esto, ¿no? Es como que ellos llegan a un momento en el que reflexionan, y ellos, este grupo con el cual trabajé, y que deciden, bueno, hay violencia por las tierras, pero también hay un levantamiento armado donde nos están reclutando o llamando para ver si queremos participar o no. Hay una serie de cuestiones aquí convulsas, las tierras no resultaron ser tan apropiadas en todos los sentidos como pensamos, y eso coincide con la llegada de un pastor que les empieza a hablar de que a lo mejor Dios les estaba pidiendo que salieran, y esto se reinterpreta desde todas las visiones bíblicas ¿no? de diásporas y de ir en busca de otras tierras prometidas, y esto pasa por una serie de interpretaciones religiosas, sí, pero también de contexto social, de marginación, de exclusión, y esto es lo que hace que decidan emigrar en busca pues, de una vida mejor, ¿no? Pues ahí está. Este es el libro Choles, Mayas y Mestizos Yucatecos en la Modernidad, de Enrique Rodríguez Balam. Oye, Enrique, pues tenemos el tiempo así muy, muy metido, y hay tantas cosas que quisiera preguntarte, sobre todo ahorita que mencionas esto de la religión, el tema de dónde se asientan y los factores económicos y cómo se relacionan, en fin, hay tantas cosas que quisiera conversar contigo al respecto. Rápidamente, cuando se asientan, ¿cómo se crea esta microrregión? ¿En torno a qué? ¿Y cuáles son los factores económicos, así rápidamente que nos platiques, que tienen este grupo Chol y cómo se divide el trabajo hombres-mujeres? Sí, es un poco complicado lo que preguntas, pero trataré de hacerlo lo más rápido y sencillo, espero, para quienes nos escuchan y nos ven. De alguna manera, podemos decir que parte de lo que entra en juego es que llegan a una región, los que lo conozcan, en la parte que pertenece a Oscushcap, una comunidad que se llama San Felipe, que no es la de la costa, sino la que pertenece a Tecash, que es un lugar que muy poca gente conoce y que es una comisaría que pertenece a Tecash, que pues, está ahí. Bueno, cuando yo trabajé tenía muy pocos habitantes, no me acuerdo ahorita de los números, soy muy malo para recordar números de habitantes, pero digamos que era poco, era un lugar que recorres muy fácilmente. Justamente esta situación geográfica del estado de Yucatán donde se encontraban, y que está rumbo a esta empresa que menciono, Valle del Sur, que reclutaba muchos chiapanecos, no solamente choles, sino también tzotziles, celtales, tojolabales, que se reunían a trabajar y que reclutaban chiapanecos para trabajar ahí con ellos en la recolecta del pepino, el que se manda para Estados Unidos. Digamos que es una zona que no tiene demasiadas poblaciones pobladas, valga la repetición de campo semántico. Y esto a mí me parece que es un factor fundamental porque permite que la interacción no sea tan intensa, y el estar alejados de los centros más urbanos o más poblados permite que la gente vaya teniendo este tipo, insisto, de interacciones con mayor fluidez, donde el ser de un estado o de otro, el hablar una lengua u otra, no sea un factor que resulte en una fricción grande o que sea tan visible. Me parece que hay condicionantes contextuales, geográficas, de estar en situación de marginación, de estar alejados, de estar en situaciones donde no están cercanos a los grandes centros poblacionales, y que esto permite cierta flexibilidad para que la interacción se pueda dar y que puedan haber intercambios
socioculturales. Yo creo que esto tiene que ver incluso de la política, por decirlo, ¿no? Que fue otro de los puntos que ahí toco. No llega a haber tanta presencia ni presión política, y esto permite que la gente vaya teniendo espacios y se vayan recreando y se vayan amoldando con cierta flexibilidad, sumado a la idiosincrasia del yucateco de más o menos ser tranquilo mientras no haya ningún problema, digamos, serio de por medio, ¿no? Porque eso sería otra idealización. Pero digamos que sí, estos contextos permiten que puedan darse estos intercambios socioculturales, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, pero digamos que en términos generales esto, digamos, es lo que explica crear estas microregiones que, si las analizamos, tienen particularidades. De hecho, yo en el libro lo menciono, que hay zonas donde tú vas en carretera y pareciera que estás, a quienes han ido a los Altos de Chiapas, porque tú ves, ya dejas de ver casitas de paja y empiezas a ver, no digo que sea tan abundante, pero sí ves casas pegadas con madera, ¿no? Muy a la usanza de los Altos de Chiapas. No, respondida y vastamente. Y quienes quieran conocer más sobre este tema, sobre cómo son los choles en la modernidad y cómo se han dado estas cuestiones, y que no todos los mayas son los mayas yucatecos, pues ahí está el libro Choles, Mayas y Mestizos Yucatecos en la Modernidad, de Enrique Rodríguez Balam, editado por la UNAM, editado por en la colección Monografías, la serie Monografías. Enrique, te agradecemos muchísimo tu tiempo y muchísimo, sobre todo, el habernos obsequiado con esta obra que seguramente dará a la luz sobre este tema. No, pues muchas gracias a ti, Alejandro, y gracias a todo tu auditorio y a la universidad y a todos los que estén involucrados por abrir estos espacios que a veces son difíciles, y más cuando se atraviesa una pandemia. Muchas gracias.